quiero hablar del tema 20 principios cómo vencer un gigante. 20 principios cómo vencer un gigante. Aquí estamos hablando del gigante Goliat, el cual era de Anatolia, y descendieron en el año 1200 a.C. a la parte occidental de Israel. Y Goliat era de la tribu de Gad, alabanza sobre el Señor. Ahí fue que se ubicó él, en esa parte donde es la tribu de Gad. Y la palabra, hermano, es un diccionario de victorias. Aquí se habla de la famosa batalla, lo que yo llamo el clásico de David y Goliat en el valle de Ela, allá en el año aproximadamente 1100 antes de Cristo. Y todavía la gente se acuerda de esta historia. Escuchamos niños cantando: David venció a Goliat. Yo creo que si Goliat y David supieran que aquel día caliente que salieron a encontrarse iba a trascender la historia, y todavía, alabanza el nombre del Señor, después de tantos miles de años se habla de esa batalla, lo importante que fue. Y claro, esta batalla tiene otras plataformas que no voy a entrar ahora en este momento, pero quiero que usted entienda 20 principios cómo vencer un gigante. Todos nosotros en algún momento dado hemos tenido gigantes. Gigantes espirituales, gigantes físicos, tal vez una enfermedad, gigantes económicos, que usted ha pasado por alguna crisis económica, en fin, crisis emocionales. Los Goliat aparecen de momento y hay que aprender de las batallas con los gigantes que tenemos. El primer principio que notamos en cómo vencer a un gigante lo vemos en ese verso que es el versículo 14, 1 Samuel 17:14, que dice: David era el menor, siguieron pues los tres mayores a Saúl. Lo primero que notamos es que el tamaño no importa. Un gigante ataca a cualquier persona sin importar su tamaño. Y no estamos hablando aquí tanto del tamaño físico de la persona, sino el tamaño espiritual que usted tenga con el Señor, o el tamaño de conocimiento que usted tenga en la palabra del Señor, o el tamaño, hermanos amados, de finanzas que usted viva. Los Goliat aparecen sin mirar tamaño. Para los Goliat no hay tamaños grandes, medianos o pequeños. Simplemente aparecen a hacerle guerra a usted en el momento que usted menos se imagine. Y si usted no aprende estos principios, que son principios, son kerneles espirituales, porque ¿qué sacamos nosotros ahora, después de tantos siglos? Saber que una vez en el valle de Ela, que significa valle de sangre, hubo una batalla entre un joven llamado David y un gigante llamado Goliat. Eso quedaría en la mente de muchos como historia, algo que sucedió y algo que se olvidó para muchos, pero ese no es el principio de la palabra del Señor. El principio de la palabra del Señor es que usted y yo aprendamos los puntos espirituales. Ya sabemos el primero, que un gigante no mira cuán grande o cuán pequeño es usted. Simplemente aparece y ataca su vida. Y siempre aparece en el momento que usted menos se imagina.
Pero aprendiendo estos secretos, usted será un triunfador. Es importante que entendamos lo que la palabra de Dios nos enseña, porque para eso fue escrita, alabanza en nombre del Señor. Luego, cuando miramos la palabra del Señor en el versículo 22, notamos el segundo principio de cómo yo puedo vencer mi gigante. Usted no puede vencer un gigante lleno de cargas, lleno de agotamiento. Estoy hablando ahora en áreas espirituales, lleno de depresiones, de tristezas, de amargura. Esas son cargas que pesan más que si usted se echara un saco de carbón en las espaldas. Pues lo segundo que el Espíritu Santo nos enseña son 20 principios. Porque yo no sé cuál es tu gigante. Y hermano, usted que está viendo en la televisión allá en Argentina o en Perú o en Cuba, donde quiera que usted esté, yo espero que la palabra de Dios en este día le enseñe a usted a cómo vencer un gigante en su vida. Pues posiblemente usted esté postrado en una cama, me esté viendo, quién sabe, hasta en una barra, me esté viendo tal vez en su casa, no sé dónde usted me está mirando, pero donde quiera que usted me esté viendo, sépase eso. Dice la palabra en el versículo 22, entonces David dejó su carga en manos de los que le guardaban el bagaje. Usted no puede enfrentar, hermano, un gigante lleno de bagajes. A veces tenemos muchos bagajes. Cargamos muchas cosas en nuestro corazón, en nuestra familia, con nuestras hijas, con nuestros hijos. Y así no se puede. Usted tiene que aprender de que para que Dios le respalde, usted tiene que estar lleno de la presencia de Dios. Y olvidarse de los bagajes y de las cargas que usted tiene, porque mucha gente llega a las iglesias con unas cargas tan grandes. Y no solamente llegan a las iglesias, porque si llegaran a la iglesia con la carga y dejaran la carga en el altar, pues estaba bien, pero no. Llegan a la iglesia con la carga y después que se van de la iglesia para la casa esta noche, vuelven a recoger la carga que dejaron. Y llegan a la casa nuevamente todos tristes y oprimidos, amargados. Y el gigante los sigue castigando. Así que lo segundo que entendemos, hermanos amados, que si yo quiero que Dios me dé la victoria a mí, yo tengo que saber que yo tengo que dejar todas mis cargas en las manos del Señor. Que usted no va a poder resolver nada. Porque Jesús dijo, sin mí nada podéis hacer. Y lo importante que usted tiene que hacer, hermanos amados, es alivianarse de esas cargas que usted lleva en la vida diaria, de su trabajo. A veces son cargas financieras, usted está siempre con su mente cargada. ¿Cómo voy a pagar esto? ¿Cómo voy a pagar lo otro? ¿De dónde saldrá el dinero? ¿Cómo lo lograré? Y esas cosas, hermanos amados, hay que ponerlas a los pies del Señor. Así que David sabía que el tamaño no importa para tú encontrarte con un gigante. Es lo primero que le enseñé. Que usted puede ser un hombre, una mujer grande, profesional, o una persona sin academia, o una persona pobre, rica, blanca, negra, lo que sea, alta, baja, el Goliat aparece. Y lo segundo que quiero que entienda bien en el verso 22 es de que David dejó su carga y dejó el bagaje. Para poder tener victoria en la vida, hermanos, tenemos que aprender esos principios. Tenemos
tenemos que ser desafiantes y poder en el nombre del Señor. Una de las cosas que David tenía era que tenía la unción de Dios. Hay gente que tienen un bagaje terrible, no pueden salir de eso. Quizás sea una opresión, una tristeza, un trabajo, algo que lo tiene usted siempre triste y cabizbajo. Y ese gigante en su vida lo va destruyendo. Poco a poco lo va derrotando. Los gigantes siempre vienen a desafiar tu fe, a tratar de cuestionar tu relación con Dios. Y es importante, hermanos, que aprendamos que para yo ser vencedor tengo que saber que Jehová no es simplemente mi Dios y mi Señor, sino mi amigo, con quien yo pueda dialogar y pueda decirle mis alegrías, mis tristezas. Pues hay tantos hermanos derrotados y hermanas en las iglesias. Llegan hermanos que no pueden más. Algunos entran con el corazón en el bolsillo. Y así no se puede vencer. Luego notamos el verso número 24. Tercer principio de cómo yo puedo vencer un gigante. La Biblia dice, mire esto, y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y temían y tenían gran temor. ¿Cuál es el tercer principio que usted aprende ahí, hermano? Está bien claro. No te contamines con el temor de otros. Si algunos han fracasado porque el temor se convirtió en su peor enemigo, hay gente que siempre está diciendo yo no puedo. Hermano, haga esto, yo no puedo. Eso no existe en mi vocabulario. Yo aprendí desde niño a retar mis retos, a no depender del temor de otros. Personas que a veces tú le dices, voy a hacer esto, y otro dice, no lo hagas porque yo traté y fracasé. Tú fracasaste porque tú nunca supiste depender de Dios. Fracasaste porque tú nunca supiste conocer las estrategias y formas que Dios nos enseña, hermanos amados, a enfrentar. Cuando yo tenía por obligación que aprender lenguajes, porque para lo que yo quería estudiar la exegética bíblica, que es la de decodificar la palabra, pues necesitaba saber los lenguajes. Si no lo sabía, pues no podía entrar en el programa. Y yo nunca me olvido cuando estudiaba griego, el doctor Cui, que era el lingüista griego que nos daba las clases. Me acuerdo que en el salón habíamos 31 estudiantes. Y ese profesor entró y nos dijo ese día, porque todas las clases que yo estudié fueron en inglés, nunca estudié una clase en español. Nos dijo, no quiero aquí ver a nadie con Biblias en inglés. Si usted quiere aprender el lenguaje, el koiné griego, me cierra la Biblia en inglés y vaya abajo donde estaba se vendían libros y cómprese una Biblia en griego.
Si usted no se compra la Biblia en griego, pues le voy a decir que se despida y se salga del salón, porque yo no lo puedo aceptar aquí. Porque si viene a estudiar un lenguaje desconocido, no lo va a lograr haciendo y estudiando y hablando inglés. Y de los 31 que habíamos, se fueron 20. Nos quedamos 11 en la clase. Y él simplemente nos leía en griego, nos hablaba en griego y nos enseñaba en griego. Y nos mandaba al pizarrón a escribir en griego y a traducir en griego. Y eso fue un reto para mí. Lo mismo con el idioma hebreo. Cuando estudiaba hebreo, yo entré a estudiar hebreo cuando estudiaba en la universidad lenguajes. Todos mis compañeros sabían un poco de hebreo ya porque habían vivido en Israel y eran judíos. Y todos hablaban un poco, el menos que hablaba llevaba viviendo en Israel 2 años. Y me acuerdo que llegué a ese salón, nunca me olvido, era por las tardes de las clases de la Universidad de Nueva York, en el departamento de lenguaje semítico, donde yo hice mis lenguajes. Y el profesor, el doctor Jacob Moshe, profesor de hebreo en la Universidad de Jerusalén, lo habían traído para dar las enseñanzas de hebreo. Y lo primero que me preguntó, cuando me senté, ¿Atal medab el hibrit? ¿Usted habla hebreo? No. Lo. En hebreo no es lo. L-O, lo. Y me dijo, pues ¿sabes qué? Te voy a dar un libro. Me dio un libro que tenía como 800 páginas. Me dice, tú vas con este libro, vas a dormir con este libro, vas a comer con este libro, vas a viajar con este libro. Este libro va a ser tu mejor compañero. Porque yo te voy a dar a ti 10 días, me dijo, para que tú domines y por lo menos puedas tener una conversación conmigo y con tus compañeros en hebreo. No solamente hablarlo, sino escribirlo y entenderlo. Ese fue un Goliat para mí. Me sentí un poco triste porque yo sabía que si no podía hablar el lenguaje, me iban a sacar del programa de doctorado. Entonces lo que yo quería estudiar no iba a poder. Iba a tener que estudiar otra carrera como todo el mundo, en educación, en cosas sencillas. Cuando mi corazón estaba en las cosas lingüísticas, bíblicas. Y nunca me olvido, yo fui a mi hogar y entré a mi cuarto y me arrodillé. Porque por una razón me pasó por la mente el profeta Daniel. De esas cosas que hace el Señor. Le dije, Señor, dame la sabiduría. Como hiciste con Daniel, que cuando Daniel llegó allá a Babilonia, hablaba los lenguajes. 120 provincias hablaban diferentes lenguajes. Dice que Jehová le dio sabiduría a Daniel y él pudo aprender todos esos lenguajes. Y a los 10 días, nunca me olvido aquella tarde, ser un Goliat grande para mí, ser un gigante grande para mí. El profesor le dijo a los estudiantes, nadie hable nada. Me puso de pie a mí
Y él se puso de pie. Y empezó a hablarme en hebreo y yo tenía que contestarle en hebreo. El examen oral duró como unos 25 minutos. Cuando terminó, él mismo me dio un aplauso y los estudiantes que estaban conmigo. Así pude vencer ese Goliat. Muchos habían fracasado. Lo mismo con el arameo. Pero yo siempre fui una persona que dependí y no le temí. Siempre apliqué este principio del verso 24. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. No podemos contaminarnos con el temor de los derrotados. Hay gente que nunca alcanzan nada porque siempre están pensando de los fracasados. En mi diccionario no puedo tener gente fracasada. Yo no me gusta andar con gente fracasada. Me gusta andar con personas triunfantes en todas las cosas que emprendan. Es el principio número 3 de cómo vencer un gigante. 4. La palabra nos enseña en el versículo número 25. Cada uno de los hijos de Israel decía: ¿no habéis visto a aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que le venciere el gel le enriquecerá con grandes riquezas y le da su hija y eximirá de tributo de la casa de su padre Israel. 4. No escuches las negatividades de otro. Hay gente que son tan negativas que no creen en ellos mismos. Hermano, haga esto, no lo sé, no puedo. Pues apréndalo. Si usted no sabe, hermano, todos nacemos sin saber. Una de las tristezas que me da es ver tanta gente en los altares que el conocimiento bíblico es extremadamente, hermanos amados, limitado. Y enseñando iglesias y destruyendo mentes porque la palabra que ellos tienen es tan elemental que la gente entra mal y sale peor. Entonces la iglesia se ha acomodado a ese tipo de mentalidad. Gente que se acomoda a la mentalidad fracasada de otros. Gente con límites, cuando Dios no tiene límites. Alabanza el nombre del Señor. Es mi deber, como Jesús enseñó, escudriñar las escrituras. Pero si yo soy un vago, yo nunca leo la Biblia, nunca la estudio, ¿cómo usted espera que Dios lo mueva a una posición? Imposible. Si usted aplica, hermano, un trabajo de electricidad y usted no sabe electricidad, no piense que le va a dar el trabajo. Es cuestión de lógica. Usted no puede estar escuchando las cosas negativas de las personas, no importa quién sea. Como mi madre me decía, tú como que eres de goma, porque a ti nada te entra, me decía mi madre. No, yo no tomo negatividad de ni que aquel dijo ni aquella dijo, no me interesa para nada. Lo importante es que yo vivo una vida de desarrollo diario. 41 años de pastor y todavía todos los días, hermanos amados, aprendiendo la escritura. Leyendo, buscando, escudriñando. Porque yo no quiero ser, ni quería ser uno más del montón. Donde quiera gente del montón, limitado, porque siempre están escuchando negatividades. Alabanza el nombre del Señor. Eso es lo próximo que usted debe de aprender. ¿Cómo vencer un gigante? Seguimos. Mire el verso número 26. Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo: ¿qué harán al hombre
que venciera este filisteo y quitar el oprobio de Israel. Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? No mires nunca lo material, alabanza el nombre del Señor. Concéntrate en las victorias espirituales. Gente luego que empiezan en dinero y en auto y en casa. Cuando miramos lo material, hermanos, no crecemos. No crecemos. Hoy leía yo una carta escrita por un hombre que fundó una compañía en Estados Unidos y se hizo multibillonario en varios años, multibillonario. Y este hombre le dio un cáncer. Y este hombre tenía miles y miles, porque su compañía abarcaba miles y miles y miles de personas a nivel mundial. Le dio un cáncer y el cáncer se lo fue comiendo poco a poco. Y allí estaba en su casa, una casa que costaba millones de dólares. Y alrededor de su casa habían como 15 o 20 automóviles deportivos que cada uno valía un dineral. Pero cuando este hombre cayó con ese cáncer y él pagaba lo que fuera a los médicos, siendo billonario, podía darse el lujo, hermano, le pagó a los mejores hospitales, los mejores médicos, buscando trasplantes y maneras de que su vida no fuera cortada. Y estando en la cama en esos días, sabiendo ya que iba a morir, porque le dijeron tu enfermedad no tiene cura, se puso bien delgado, extremadamente delgado. Uno de sus asistentes tenía que llevarlo de la mano para poder caminar, porque no podía caminar. Él escribió una carta que decía: yo en lo natural alcancé el triunfo más grande en negocio. El capital mío no tiene numeración. Los billones de dólares que hice no tienen número. Pero aquí en esta cama ahora acostado en un cuarto casi oscuro, mirando las luces verdes y rojas del equipo que me tienen puesto en el cuerpo en el hospital, me puse a meditar. Y dije, qué extraño. Todo el triunfo que yo tuve a nivel mundial financiero, tantos billones que hice, ahora parecen insignificantes. No tienen valor. Porque aquí estoy postrado en una cama. Y mis billones no pueden hacer nada por mí, ni por mi familia, ni por nada. Y terminó la carta diciendo: cuando se hace mucho dinero, el hombre se pervierte. El hombre deja de ser quien es. Porque sus ojos están puestos en las riquezas. Y ahora yo estoy aquí. Y tantos billones que tengo no pueden hacer nada por mí. Y como 3 semanas después que escribí esa carta, se murió. Algo parecido a lo que escribió el rey Salomón. Lo más importante, hermanos amados, es que usted aprenda y saber de que Jehová, si es que usted es siervo, sierva de Dios, si es que usted es siervo, sierva, digo porque solamente usted conoce su vida espiritual, dónde están sus valores. Porque usted puede llegar aquí a la iglesia y decir tantas cosas, pero Dios conoce quién es usted. Así que el punto número 5, no mires lo material, concéntrate en la victoria espirituales. Verso 28, próximo principio de cómo vencer un gigante.
Y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo: ¿para qué has descendido acá? ¿Y quién ha dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón. Próximo principio: espera críticas de la gente. David, las primeras críticas que recibió fue de su propio hermano, su propia familia. Si tú no quieres ser criticado, pues deja las cosas de Dios. Porque Jesús fue maltratado, lo criticaron. La crítica es parte del crecimiento del hombre y la mujer de Dios. Y para yo vencer mi Goliat, cualquiera que sea, usted el suyo, tiene que aprender, hermanos amados, claramente, mire esto, a esperar crítica de los tuyos, de los de la iglesia, de los del trabajo. Una vez uno me dijo: mi pastor, fíjese que yo soy creyente y yo nunca recibo una prueba, yo nunca recibo un ataque. Yo estoy esperando y le dije: ¿sabe qué? Conviértete a Cristo, ¿sabe? Porque la Biblia dice que todo aquel, hermanos amados, que quiere seguirle tiene que recibir persecución. Y cuando me dijo que no tenía problema, pues tú tienes que convertirte. Tú dices que estás convertido, pues tú estás convertido, tú estás convencido. Porque todos aquellos que quieren ser mi discípulo, dijo Jesús, tienen que llevar su cruz. Y tú no eres el nene lindo del Señor. David tuvo que aprender a recibir crítica de su propia familia. ¿Tú no quieres recibir crítica? ¿Quién tú crees que eres? ¿El nene lindo del Señor o la nena linda del Señor? No, Señor. Si Jesús mismo fue hasta la cruz y el discípulo no es mayor que su maestro, pero hay gente que no saben trabajar esto. Hay gente que no, cuando reciben críticas, se derriten, se desmayan. Ay, que dijeron, ay, que me dijeron, ay, que no miraron. ¿Qué importa que te miren o no te miren? Tu mirada debe estar en el Señor. ¿Por qué buscas tantos aplausos y que te den abrazos y besos? Los abrazos y los besos los da Judas. Alabanza el nombre del Señor. Estos principios hay que aprenderlos. Hay veces gente, 20 años, 15 años en la iglesia y parecen niños. No voy a la iglesia porque la hermana no me miró. No voy a la iglesia porque no me saludaron. Cristiano hecho de mantequilla. Tiene que venir, hermano, como dice la palabra, y Jesús puso el rostro como si fuera para Jerusalén. Si yo me hubiera dejado, hermanos amados, por las críticas, 40 años, no estuviera en el altar de Jehová. ¿Quién sabe dónde estuviera? Pero yo soy como la palma, que el viento, mientras más fuerte, más brisa me da a mí. Alabanza el nombre del Señor. Es importante que usted aprenda estos principios. Alabanza el nombre del Señor. Mire el verso 30. Y apartándose él hacia otro, preguntó de igual manera y le dio el pueblo la misma respuesta. Mire esto. Versículo número 30. Y fueron oídas las palabras que David había dicho y las refirieron delante de Saúl y él lo hizo venir. Apártate del criticón. Esa gente que se pasa criticando, esa gente no es saludable. Hay gente, hermano, que Dios ha traído a la iglesia y un criticón lo encontró allá, le llenó la cabeza de cucarachas y ratas y ya no volvió a la iglesia porque le creyó al criticón. Son gente, hermano, que no tienen mente. Y usan a veces los criticones para no venir a la iglesia. Le llenaron la cabeza. El hermanito aquel lo cogió y se lo encontró allá. Y ya no volvió más al templo. Imagínese
¿Usted cree que con esa madera es buena para levantar una casa? Imposible. Hermanos amados, mire, el Señor cuando llama a un pastor, el Señor, no digo la iglesita o el concilio o Juan Lana, el Señor, tiene que saber qué madera usa. Es como el carpintero. Un carpintero debe saber el tipo de madera, porque se le dice a un carpintero, yo creo que tú me hagas a mí 4 sillas para mi mesa. El carpintero debe saber y dice, bueno, tengo que buscar una madera que resista el peso. Porque si en la casa de este hay 2 o 3 gorditos y se sientan en una silla con una madera de esa barata, con todo y plato caen al piso. El carpintero dice qué tipo de madera va a usar. Usted ve estos muebles hoy día que los pegan con saliva. Muy bonito, muy diseñado, pero usted se siente y cayó al piso. Así es el Señor. La madera de pastor es escogida por Jehová. El pastor recibe muchos ataques, muchas críticas. En Puerto Rico, mi país, es una madera que le llaman el pichipén. Y ese pichipén es una madera, hermano, que usted cuando la mira se rompe. Dios llama a hombres y mujeres sólidos que puedan vencer a su gigante, que se aparten del criticón, alabanza el nombre del Señor. ¿Está viendo lo que la palabra de Dios nos enseña, hermano? Hay gente que nacieron derrotados, siguen derrotados y van a morir derrotados. Mire, cuando fueron a enterrar a Alejandro el Grande, Alejandro el Grande conquistó muchos países. Murió de 33 años de edad. Él cogió una fiebre que, dicho sea de paso, nunca se supo de qué la fiebre le vino. Pero cuando él se murió, alabanza el nombre del Señor, antes de morirse, dijo, yo quiero que cuando me entierren con las manos hacia afuera. Y le preguntaron, pero ¿por qué tú quieres que te entierren a ti con los brazos por fuera? Dice, porque quiero que la gente me recuerde por todas las cosas que hice. Pero también quiero que me entierren con los pies hacia afuera. Porque quiero que la gente siempre se acuerde de todo lo que yo conquisté. Cuando te vayan a enterrar a ti, me imagino que creen que te entierren boca abajo. Porque nunca alcanzaste nada. Los hombres valientes, las mujeres valientes, vencen los gigantes. Alabanza en nombre del Señor. Verso 32. Y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá, peleará contra este filisteo. ¿Qué aprendemos? Impartimos confianza. En los momentos más difíciles, cuando aparecen nuestros gigantes, impartimos nosotros confianza. La gente dice, ese es un hombre valiente. Esa es una mujer valiente. Una persona que el gigante no le causa temor. Esa es una persona victoriosa. Que no importa lo que aparezca, siempre es un vencedor. Alabanza en nombre del Señor. Y estos principios usted y yo debemos siempre de aprenderlo. Seguimos. Versículo número 33. Dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y eres un hombre de guerra desde su juventud. No escuches al derrotado.
No escuches al derrotado. Nunca ponga tus oídos a aquel que es derrotado, que un derrotado te va a enseñar a ti. ¿Más derrota? Y cuando Saúl le dijo, mira, David le dijo a Saúl, yo voy a pelear con otro filisteo. Saúl le quiso poner la mentalidad de derrota, tú no podrás ir porque tú eres muy joven. Y a veces vivimos en la iglesia con ese tipo de personas, que no conquistan nada, no alcanzan nada. Simplemente son gente que están respirando oxígeno de gratis. Alabanza el nombre del Señor. Ahora, ¿en qué posición estás tú? ¿Tú eres un guerrero de Jehová o un fracasado? ¿En cuál de los dos barcos estoy montado yo? Y es ahí donde el Señor quiere enseñarnos con estos principios. Cuando usted aprende estos principios, lo pone en su vida práctica, diaria, y usted se enfrenta a una situación, no importa cuál sea, económica, de enfermedad, de angustia, de dolor, diga, no, yo aprendí lo que la palabra me enseña a mí de cómo vencer un gigante. Yo soy un vencedor de Jehová. Pero no quede todo derrotado, todo hecho mantequilla, arrugado y llorando. Alabanza el nombre del Señor. Bendito el nombre del Señor. Versículo 34 dice, David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. Y cuando venía un león y un oso y tomaba un cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de la boca. Y así se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Alabanza el nombre del Señor. Usa el poder de tu testimonio. Usa el poder de tu testimonio contra otro. No, yo viví estas situaciones. Contra mí se levantaron leones y osos y fieras. Y no pudieron contra mí. A veces el testimonio de la persona habla más de lo que dice por la boca. Pero un fracasado que nunca ha alcanzado nada, ¿qué va a alcanzar? Ya tiene el síndrome del fracaso. ¿Ve? Usted no tiene que ser un producto de su medio ambiente. Si su padre fue un bojachón, un alcohólico, usted no tiene que ser un alcohólico. Si su mamá fue una prostituta, usted no tiene que ser prostituta. Si su hermano fue un adicto a droga, usted no tiene que ser un adicto a droga. Usted puede ser un vencedor en medio de esa situación. En el valle de Ela tuyo, cuando te enfrentes los Goliat, los gigantes, tú tienes herramientas que Dios te ha dado, Dios te ha puesto en las manos. Alabanza en nombre del Señor. Versículo 37. Añadió David, Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve y Jehová esté contigo. Enséñele que Jehová está con usted. Enséñele a la gente que Dios está con usted. Uno tiene que luchar y vencer y no dejar que el enemigo le dicte a uno las cosas. Uno se las dicta al enemigo. Es importante, hermano. Yo veo a veces tantos esclavos hoy día, esclavizados, gente esclavizada, llenas de temor. Gente que no se atreven, hermanos amados, a muchas cosas, porque tiene miedo de lo que va a pasar. Eso muestra un grado de desconfianza en el Señor. Alabanza en nombre del Señor. Uno tiene que, cuando uno es amigo del Señor y el Señor es amigo de uno, porque tú puedes decir, no, yo camino con Jehová. Y está bien, tú lo dices. Ahora la respuesta es, ¿y Jehová camina contigo? Ahí es que se conoce si el gas pela.
Porque yo puedo decir, yo ando con Jehová, pero Jehová anda conmigo. Jehová tiene demandas. Jehová no anda con todo el mundo. Él anda con los que le buscan y guardan su palabra. Hay gente que dice, yo soy cristiano, pero cuando te miran en el cielo, dice, aquí no apareces tú. Aquí tú apareces como cristino, pero no como cristiano. Alabanza en nombre del Señor. Así que, hermano, vaya archivando en su corazón estos principios que el Espíritu Santo nos regala de cómo yo puedo vencer un gigante. Alabanza en nombre del Señor. Verso 39. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl, yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas. No imites a otros. Deja de imitar a otros. Que yo quiero ser como aquel, quiero hacer como aquella. Eso es, hermano, la imitación siempre no tiene validez. ¿Usted va a comprar la imitación de un diamante? ¿O va a comprar la imitación de oro? Porque todo lo que compra usted solamente es eso, imitación, no lo real. Y David no quiso imitar a nadie. Yo nunca he andado con esto, lo echó de sí. Y hay gente que se creen poner, hermanos amados, la vestimenta de Saúl. ¿Cuántos yo no conozco, hermano, que andan caminando con la vestimenta de Saúl, de los iglesitas esas que andan por ahí, imitando? A mí mucha gente, la gloria sea para el Señor, lo digo con humildad y sencillez de corazón. Hay veces muchos hermanos por el pastor lo están imitando, sus mensajes los imitan. Lo sacan de YouTube, lo sacan del internet y luego los predican ellos y allá se enredan. Están enredados porque no saben explicar las cosas. Es que un imitador nunca alcanza nada, hermano. Y yo digo como el apóstol Pablo, hermano, la palabra de Jehová no está encerrada, no está presa. Y hay gente que se pasa imitando, no tienen palabra ellos mismos, no tienen unción, no tienen poder. Entonces se pasan buscando imitaciones para que la gente que le escuche diga, ay, qué clase de mensaje predicó, está imitando gente. ¿Cuánto no me he encontrado yo? Y la gente se da cuenta, ¿sabe? Porque una vez, no quiero mencionar nada, pero yo estaba escuchando la radio y había un varón predicando un mensaje que yo prediqué aquí, palabra por palabra. Y cuando terminó de predicar él, que cogen llamada, la primera persona que llamó le dijo, hermano, usted predicó el mensaje del pastor Lorona, por palabra por palabra. Porque yo escuché ese mensaje cuando el pastor Lorona lo predicó y usted buscó el mensaje, lo grabó y usted estaba hablando no por su boca. Porque los imitadores, hermanos, nunca alcanzan nada, hermano. ¿Sí? Y mire, esto pasa mucho con las mujeres. A veces una hermana se compra una falda de un color, lo que sea, y otra hermana dice, ay, qué bonita tiene esa falda, me voy a comprar una igual. Y van y se la compran. Pero a ella no se le ve bien. Porque ella no tiene el cuerpo para lucir esa falda. ¿Cuántos me están entendiendo? Entonces a veces van y se compran una falda imitando a otra hermana y parecen una iguana. Alabarse el nombre del Señor. Porque es así, hermano. Igual que los hombres, hay hombres que se compran una ropa y le queda bien. Tienen el cuerpo, la altura, lo que sea, la tez, porque los colores van con la tez del cuerpo. Y usted va y se compra la misma ropa y parece una moscoga en un vaso de leche.
porque no le queda bien a usted. La invitación siempre ha sido dañada, alabanza el nombre del Señor. Versículo número 40. Y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Usa el talento que Dios te dio. Para vencer un gigante, tienes que usar el talento que Dios te dio a ti. No el talento de otro hermano o de otra hermana. La gente quiere, hermanos amados, hacer tantas cosas que lo que le causan a ella es vergüenza y derrota. Tenemos que ser genuinos. Nosotros mismos, con lo que Dios nos ha dado a nosotros, alabanza en nombre del Señor. David aprendió eso. En esta queja con este hombre, no imitar a nadie, sino usar el talento que Dios le dio. Y en este caso para David era su honda. Y usó su honda. Y con su honda, Jehová le dio la victoria sobre su gigante, llamado Goliat. Alabanza en nombre del Señor. Mire el verso 42. Mire el verso 42. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio, de hermoso parecer. Y el filisteo, y dijo el filisteo a David: yo soy perro para que vengas contra mí con palos. Y maldijo a David por sus dioses. No te preocupes que te tengan en poco. Aprende eso. No te preocupes que luego te tengan en poco, porque tu victoria no depende de lo que la gente piense. Mi victoria no depende de su opinión. A mí su opinión no me da crecimiento para nada. Mi victoria, la suya, depende de lo que usted ha crecido en Dios. Y si usted está esperando, hermanos amados, que le den el beso de Judas, va a fracasar. Una de las cosas que yo mejor conozco es que yo siempre sé dónde yo estoy. Cuando yo salgo de mi casa, me acompaña mi propio yo. Y nadie me conoce mejor a mí que yo mismo. A mí nadie me puede decir: yo le conozco a pastor, usted no me conoce a mí. Usted lo único que conoce es que puede conocer mi figura, pero usted no me conoce a mí. Y todos esos principios, la gente no los entiende. ¿Cómo vencer ese gigante en tu vida? Seguimos, hermanos amados, para que usted aprenda. Ya estamos terminando. Alabanza en nombre del Señor. Mire el versículo 45. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Dele siempre la gloria a Dios. Aquí hay personas que Dios ha hecho cosas y nunca han pasado a darle la gloria al Señor. Son jugadores de gloria. Y en la próxima Dios no te va a abrir puerta. David aprendió a darle la gloria a Dios. Que supieran que no fue él. Porque no somos nosotros. Es el Señor operando, usándonos nosotros para que su nombre sea glorificado y santificado, como dijo Jesús en la oración allá en Juan 17. Y que para que la gloria sea de Dios. Tenemos que aprender, hermanos amados, a conocernos mejor. No que la gente nos conozca. Porque que la gente le conozca no tiene mucha importancia.
ni tampoco lo va a poner en un pedestal. Lo importante es que, como dijo una vez Moisés, ¿quién soy yo? Y si usted aprende estos principios, alabanza en nombre del Señor, usted va a ser un vencedor. Verso 46, Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Muestra tu fe. Tienes que aprender a mostrar tu fe. Alabanza en nombre del Señor. No puedes seguir ahí enterrado, abostezando, derrotado. No, hay que tomar acción. Y espero que estos principios que el Espíritu Santo le enseña a usted, amén, usted sea victorioso. Verso 47. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla y él os entregará en vuestras manos. La gente verá quién tú eres. La gente va a ver quién tú eres. Y no van a decir, mira, este no es el que yo pensaba, ¿sabe? Yo pensaba que este era otro derrotado del montón, pero no. Este es un victorioso. Un hombre ungido por Jehová. Y yo que pensé que era como el hermanito y la hermanita, pues te equivocaste. Los que somos vencedores de gigantes, hermanos amados, practicamos estas tácticas. Por eso están aquí, para que usted, hermano, pueda vencer. Verso 50 dice, así venció David al filisteo con honda y piedra e hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. Verán tu victoria. La gente vio la victoria de David. ¿Hasta cuándo vas a aprender? ¿Y cuándo vas a salir de esa jaula? Siempre triste, siempre apagado, siempre derrotado. No, hermano. Tenemos que cada día saber que un hombre y una mujer de Dios tiene que ser victorioso. No medio victorioso, siempre victorioso. Alabanza en nombre del Señor. El verso número 52. Levantándose luego de los de Israel y los de Judá gritaron, siguieron a los filisteos hasta llegar al valle y hasta las puertas de Cron, y cayeron los heridos de los filisteos por el camino de Saraín hasta Gad y Ecrón. Impartirá fe a otro se va a alimentar de tu fe, porque tú hiciste huir al enemigo. ¿Qué secreto tenía David? Que no simplemente era victorioso él, sino que le impartía fe a otro para que aquellos otros también siguieran a sus propios gigantes, porque ya tenían la fórmula de cómo ser vencedores. Aprende la palabra, llénate de ella, gózate la presencia del Señor. Le dije que eran 20 principios. Y este que le voy a decir es el último, el número 20. No sé si usted es esa persona que le gusta estudiar y los apuntó, o simplemente usted es un oidor nada más sentado en la banca. Y cuando venga tu próximo gigante, tú abres tu diccionario y dices, ya sé cómo vencerlo. Voy a usar la misma táctica que Jehová le dio a David. Y la última táctica que Dios le dio a David está en el versículo número 38. Y le dijo Saúl, muchacho, ¿de quién eres hijo? Y David respondió, yo soy hijo de tu siervo Isaí en Belén. Comenzarán a preguntar por ti. La gente quiere verte.
porque tú eres un triunfador, un victorioso. Espero que estas 20 plataformas de cómo vencer un gigante hayan sido de bendición para ti, para tu familia. Que tú hayas en ese hospital que estás, en esa cárcel que estás, en esa barra que posiblemente estés borracho, hayas aprendido para salir de ese gigante que tiene de ser adicto a la borrachera y seas un triunfador. La paz de Dios contigo y la bendición de Jehová te alcance.